¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de transistores. El video se realiza dentro del Instituto Global de Alta Dirección en la Ingeniería de Robótica y Automatización Industrial. El transistor es un dispositivo electrónico en estado sólido cuyo principio de funcionamiento se basa en la física de los semiconductores. Este cumple funciones ya sea de oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que quiere decir resistencia de transferencia. Actualmente los transistores los encontramos prácticamente en todos los aparatos domésticos de nuestro uso diario, como lo son radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, incluso en los automóviles, en equipos de refrigeración, en computadoras, calculadoras y en mucho más infinidad de cosas que no nos damos cuenta, incluso en teléfonos móviles y nuestros reproductores MP3, muchas otras cosas más. Este dispositivo semiconductor permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña. El transistor pues tiene tres partes, como un triodo. Una emite los electrones, que es el emisor, otra recoge esos electrones, que es el colector, y la base. La base es la que modula el paso de dichos electrones y pues quien controla la corriente, ¿no? Una pequeña señal eléctrica aplicada en la base y el emisor modula la corriente que circula entre el emisor y el receptor. En esta parte tenemos un ejemplo de un transistor NPN, donde tenemos sus tres partes: el colector, la base y el emisor. Ahora, el transistor también funciona por tanto como un interruptor electrónico, siendo esta propiedad la más aplicada en la electrónica y en el diseño de algunos circuitos y tipos de memoria. Circuitos como controladores de motores de corriente directa y de pasos. Un transistor NPN, cuando se da una tensión positiva al terminal del colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay suficiente corriente en la base. Quiere decir que si nosotros aplicamos una tensión a la base, una intensidad de base que permita conmutar al colector con el emisor, la corriente irá de colector a emisor, como vemos en esta flecha, con la intensidad de colector hacia el emisor. Esta es la construcción del transistor NPN, donde podemos apreciar el emisor, la base y el colector. El transistor PNP es algo contrario. En un transistor PNP se da una tensión positiva al terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que hay flujo de corriente negativo suficiente desde la base. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que es al contrario, ¿no? En este va del emisor al colector y en el NPN va del colector al emisor. Tenemos tres estados del transistor, que es el de corte, en activa y en saturación. La primera nos dice que el corte, y en esta situación se va a dar que cuando la intensidad de base e intensidad de colector, que son estas dos, son nulas, por lo que el transistor estará bloqueado. De hecho, que ambas tensiones sean nulas provocará que el valor de IE sea nulo. ¿A qué quiere decir? A que si no aplicamos alguna intensidad en la base, pues obviamente no habrá paso del colector al emisor. Esto lo podemos comparar con una llave de agua. Si no se aplica o no se abre la llave, no habrá ninguna circulación. Después la activa, y en esta situación el transistor se va a comportar
de acuerdo con la intensidad que se le aplique a la base. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta parte, de acuerdo a la intensidad que se le aplique en la base, será la manera en cual nos deje pasar la corriente o la intensidad, algo así como con una resistencia, ¿no? Nos hará mayor o menor de acuerdo a lo que se le aplique. Y por último, pues la desaturación, y en esta la intensidad del emisor y la intensidad del colector van a ser máximas. Va a existir una avalancha de corriente. ¿Qué quiere decir? Que en este pues va a estar energizado en su totalidad a la máxima, y pues también el paso será máximo, o sea, pasará todo. Por eso dice, habrá una avalancha de corriente. El transistor tiene tres funciones como conmutador. ¿Qué quiere decir? Que en este circuito, explicando este circuito, tenemos una intensidad base y una base emisor y una intensidad colector emisor. Cuando nosotros aplicamos el voltaje necesario a la base del transistor, este conmutará el colector con el emisor, permitiendo la circulación de la corriente y a su vez dejando funcionar nuestra lámpara. ¿Okay? Cuando nosotros energizamos esta parte, imaginemos que esto se cierra, el circuito, y queda totalmente funcionando. Por eso decía que nos podía, el uso más común o el que más utilización tiene es el de funcionar como un switch. ¿Ok? El transistor como amplificador. Y bueno, la necesidad de amplificar señales es casi una necesidad constante en la mayoría de los sistemas electrónicos. En este proceso los transistores desarrollan un papel fundamental, pues bajo ciertas condiciones pueden entregar a una determinada carga una potencia de señal mayor de la que absorben. En los amplificadores, gracias a los transistores, se consigue la intensidad de los sonidos y las señales en general. En nuestros amplificadores de audio es muy común encontrar este tipo de transistores. Ahora, las ventajas de los transistores. El consumo de energía es sensiblemente bajo, tienen una vida útil muy larga, no necesita tiempo de calentamiento, tiene una resistencia mecánica elevada y puede producir fotosensibilidad. Ahora, los tipos de transistores. Tenemos un transistor cápsula TO-3, y estos se utilizan para gran potencia. Siempre suelen llevar un disipador de aluminio que ayuda a disipar la corriente, la potencia que se genera en él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este transistor va a disipar el calor mediante el pedazo de aluminio que nosotros le pongamos. Si se dan cuenta, ese transistor está igual, bien distribuido, tiene su colector, su base y su emisor. Ok, después tenemos un transistor cápsula TO-220, y estos se utilizan son transistores para menos potencia, reguladores de tensión en fuentes de alimentación y para tristores y triacs de baja potencia. En la imagen tenemos un triac, que son BTA12, que más adelante vamos a utilizar, y pues también nos dice cómo ponerlo en un disipador de calor. Cápsula TO-126. Igual son transistores de potencia reducida, a los que resulta generalmente no necesario colocarles un disipador de calor, ya que son de potencia reducida. Ok, y después tenemos un cápsula TO-92. Estos transistores son muy utilizados pues en pequeña señal. Son los que comúnmente estaremos utilizando en nuestras prácticas, que vendrá siendo el BC548, el BC547 o el 2N222A. Ok, y
tenemos un cápsula TO-18. Y pues estos se utilizan transistores igual de pequeña señal, solamente que su cuerpo está formado por una carcasa metálica que tiene esta pequeña terminal, que es la que nos dice en dónde se ubica el emisor. El BC547 o el 2N222 lo podemos encontrar en estas dos diferentes presentaciones, ya sea en cápsula TO-92 o en cápsula TO-18. Ok, y bueno amigos, pues de mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias.